Buenos días, a nuestro equipo nos tocó presentar la brucelosis o brucela, o también conocida como fiebre de Gibraltar. Este equipo está conformado por Rojas Cruzqueña y Santiago, Navas Sánchez Guillermo, Ortiz Vidal, Osvaldo Israel, Tobar Ponce Iker Jaciel, González Cante, José Ignacio. De mi parte, Rojas Cruzqueña y Santiago, voy a estar presentando lo que sería etiología y transmisión. Sería la brucelosis canis, y esta es una infección bacteriana que se transmite de forma horizontal y de forma zoonótica. Horizontal sería de animal a animal y zoonótica de animales a humanos. Características de la brucela. La morfología. Son bacilos cortos, aunque algunos textos o algunas personas también lo consideran pleomórficas o del tipo cocobacilos por su forma redondeada. Son consideradas gram negativas, adquiriendo un color rosado rojo a través del método de Gram. En su metabolismo y movilidad son microorganismos aerobios estrictos, requiriendo oxígeno para metabolizar y sobrevivir. Son inmóviles ya que carecen de flagelos. Su crecimiento y requerimiento para el cultivo tienen un crecimiento lento en laboratorio. Cualquier modelo de cultivo que contenga peptona o dioxina de carbono es idóneo para su crecimiento a una temperatura de 35 a 37 grados. Supervivencia y estructura. No poseen una cápsula ni formas de esporas para sobrevivir en un medio ambiente. Poseen una doble membrana externa cuyo material principal son los liposacáridos o LPS. Estos LPS protección externa contra el ataque del sistema inmune y sirve como factor de virulencia. En estructura y virulización, ya lo había mencionado, tienen una doble membrana externa con licocápsides o LPS. Los LPS, principalmente factores de virulencia, sin cápsula ni formación de esporas, protección adicional contra el sistema inmune. Esto es lo que otorga esta doble membrana y este tipo de protección. Son muy sensibles a desinfectantes, temperaturas elevadas y la pasteurización. Aquí tenemos 4 especies de brucela: la brucellosis melitensis, la brucellosis abortus, brucella suis y brucella canis. Brucella melitensis, en esta afecta principalmente a humanos y animales, o es la que se transmite de forma zoonótica, ya que es la más virulenta. Esta evoluciona en cronosidad en 98%. En la brucellosis abortus afecta principalmente a ganado, bovinos y ovejas, menor invasividad y más fácil de control terapéutico. Brucellosis suis afecta principalmente a cerdos. Es muy raro que se contagie de cerdos a humanos. Y en la brucellosis canis pues afecta principalmente a los caninos. En esta transmisión zoonótica, vamos a hablar de la transmisión que surge de animales a humanos. En la transmisión zoonótica, esta se puede deber tanto a productos lácteos como carnes a poco cocinar o cocidas, por así decirlo. Estas son vías alimenticias, por así decirlo, o vía oral, donde se puede transmitir este tipo de brucela. Ahora, vías de transmisión ocupacional. Estas se pueden dividir en 3, que serían la vía inhalatoria, contacto directo, inoculación accidental. A la exposición ocupacional en laboratorios, en veterinarios o trabajadores de campos. En contacto directo, a través de lesiones o mucosas. Estas afectan a veterinarios, ya que, por ejemplo, al tener ellos o no darse cuenta, tener una herida abierta y estar en contacto con un bovino que tenga esta bacteria, puede
llegar a afectarlo, ya que, por así decirlo, a través de la mucosa o algún contacto pueden llegar a transmitirse. Esto entraría en forma zoonótica. Y en inoculación ocurre a través de material contaminado, principalmente igual sucede en veterinarios o personal de laboratorio. También ocurre por transfusión sanguínea, que sería muy raro. En fuentes de infección animal, pues tenemos las secreciones, tenemos los productos reproductivos y animales portadores. En secreción, esta se puede transmitir a través de heces, orina, saliva, leche, semen y secreciones vaginales. En productos reproductivos, que serían los fetos y la placenta animal de estos animales infectados, y animales portadores enfermos o portadores de las bacterias. Transmisión parietal o vía parietal es en la ingestión de leche materna o por exposición a sangre, orina o heces de la madre infectada durante el parto. La brucelosis o brucela puede infectar los tróbolos placentarios, multiplicarse y generar placetosis y abortos, como podemos mostrar en la imagen. Aquí vemos un feto abortado y se muestra, con brucela. Supervivencia de la brucela. Esta puede estar más de 57 días en leche, de supervivencia refrigerada, y 80 días en suelo resistente, en suelo o estiércol, por así decirlo. La bacteria mantiene su capacidad infectiva durante este periodo prolongado en el ambiente. Mi nombre es José Ignacio González Cante. Les voy a hablar del tema de la patogenia de la brucelosis, el cual dicho tema o dicha enfermedad inicia con la entrada de la bacteria Brucella al organismo por vía oral, inhalatoria o por contacto con mucosa, siendo especialmente común tras la ingesta de productos de origen animal o tratados térmicamente a la exposición a fluidos y tejidos contaminados de animales infectados. La bacteria de carácter intracelular es fagocitada por los macrófagos y otras células del sistema inmunitario, desde donde se disemina sistemáticamente a diversos órganos y tejidos como el sistema linfoide, hígado, brazo, glándulas mamarias y útero, donde se acantona y se replica, el cual lo que lleva a la aparición de la enfermedad en fases aguda y crónica. El primer punto puede ser la infección y entrada de la bacteria. Las vías de infección puede ocurrir por la ingestación de alimentos o agua contaminada, como lo había comentado anteriormente, la inhalación de aerosoles, especialmente en laboratorios o granjas. De igual forma, las fuentes de infección son las principales porque son los reservorios en los animales domésticos infectados que excretan la bacteria en fluidos como secreciones vaginales, orina, leche y sangre. Proseguimos con la invasión y diseminación, el cual la entrada de la célula del huésped de la virus Brucella, entra al cuerpo y se une a receptores en la mucosa para alcanzar los macrófagos y otras células de fagocitos. De ahí la persistencia intracelular. La bacteria es un patógeno intracelular facultativo que puede sobrevivir y replicarse dentro de los macrófagos. Diseminación sistemática. Una vez dentro del organismo, el virus, la bacteria se disemina a través del torrente sanguíneo, siendo transportadora por los leucocitos y fagocitos del sistema retículo endotelial. Punto 3 que voy a hablarles es la colonización de órganos y tejidos. Vamos a hablar como el punto 1, que es el tropismo por órganos específicos, en el cual se habla que la bacteria se acantona en órganos
como un alto contenido de células del sistema linfoide, como el hígado, el brazo, las glándulas mamarias y el útero. En hembras gestantes, eso siempre es en hembras gestantes, en embarazos o cuando van iniciando el embarazo. De ahí las fases de infección. Las fases de infección se describen como una fase bacteriámica inicial. De ahí proseguimos con la segunda, que es la localización bacteriana, ver en qué parte está la bacteria o en dónde. Y por último, se lleva la infección crónica o recurrente. Bueno, yo le presentaré acerca de los signos clínicos que se dan en las especies que tienen brucela. Hay dos signos clínicos principales que se dan en todas las especies que tienen brucela. El primero es el aborto y el segundo depende de la especie. En algunas especies se da la esterilidad, que no pueden tener crías. Y en otras especies sí pueden tener crías, pero estas nacen débiles, directamente muertas o mueren al poco tiempo de haber nacido. La primera especie de la cual hablaré es el perro. En el perro, la bacteria correspondiente es la Brucella canis. El signo clínico principal es el aborto. El segundo signo clínico que se puede notar en el perro es la inflamación en los ganglios laringeos, en la zona de la ingle o por debajo de la mandíbula. En el caso de machos, se nota esta inflamación de forma progresiva en la parte de los testículos. La segunda especie que le hablaré es el ovino. En esta su bacteria es la Brucella ovis. En el caso del ovino, su principal signo clínico suele ser lesiones en el epidídimo y en el escroto. Estas se pueden notar gracias al palpeo. En el caso de los machos, el signo clínico que se nota está relacionado a su esperma, puesto que sueltan poco, tienen motilidad, y si se observa bajo el microscopio, se puede notar que los espermatozoides tienen anomalías. En el caso de los ovinos, sí pueden tener crías, pero estas mueren al poco tiempo de haber nacido. La tercera especie que le presentaré es el porcino, cuya bacteria es la Brucella suis. En el caso del porcino hay dos signos clínicos que son muy notables. El primero es el cojeo y el segundo es la parálisis de las extremidades posteriores. Además de esto puede presentar orquitis, también sufre de abortos y en el caso del porcino directamente es estéril, o sea que no puede tener crías. La cuarta especie es el bovino. En el bovino también sufre de aborto. Su segundo signo clínico es que sí puede tener crías, pero estas nacen muy débiles o directamente pueden nacer muertas. Y se baja la producción de leche y también retiene la placenta. Buenos días, doctores. Me presento, soy Iker y voy a hablar acerca del diagnóstico del laboratorio. Y para entender antes qué se hace, cómo llegamos hasta el diagnóstico de laboratorio, primero tenemos que dar inicio al diagnóstico diferencial que nos va a ayudar a detectar si nuestro paciente tiene este tipo de características. Y ya una vez estando en el diagnóstico de laboratorio, nosotros vamos a poder visualizar mediante diferentes tipos de pruebas qué bacteria, qué virus, qué tipo de patología tiene nuestro animal. En el caso de la brucelosis, para poder detectarlo, primero tenemos que hacer una prueba de Bengala, que pues consiste en frotar un antígeno B de abortus cepa 1119-3 a una concentración del 8% en el caso de bovinos y un 3% en el caso de caprinos. Y pues con esta prueba podemos observar en esta imagen que esta es la prueba de tarjeta rosa o de Bengala, en donde vamos a colocar diferentes tipos de muestras y tiene una sensibilidad cercana a la brucelosis al 100%, lo que significa que dará resultados con pocos o ningún animal falso negativo. Es práctica esta prueba, además de que es económica y sencilla, o sea, puede estar al alcance de nosotros como médicos y
o como estudiantes en este caso, y nos ayuda a dar un paso para dar al resultado de nuestra hipótesis, de nuestro resultado. Bueno, otro tipo de prueba sería la prueba de Rivanol. Este tipo de prueba es cuantitativa y cualitativa. Esto consiste en confrontar al suero con un colorante de acridina. Esta acridina va a precipitar a las inmunoglobinas de nuestra muestra. Para que nos demos cuenta si es positivo o no es negativo, lo podemos observar de este lado en la diapositiva. Vemos una prueba negativa donde no ocurre la aglutinización de la muestra, mientras en cambio la positiva hay una aglutinización y eso de la disolución, y eso quiere decir, doctores, que damos por hecho que nuestro paciente es positivo a Brucela y ya estamos un paso más cerca de llegar hasta nuestro tratamiento. Buscamos seguir estos pasos para mejorar en cada aspecto y dar con certeza el mejor tratamiento posible. ¿Por qué? Porque no podemos dar por hecho que tiene Brucela sin siquiera seguir el diagnóstico diferencial, diagnóstico del laboratorio, ya sin antes pasar por eso, obviamente. No podemos dar eso. Continuando con el tema de la brucelosis, seguimos con el tratamiento. En el tratamiento tenemos puntos clave. En uno, que es una enfermedad zoonótica. La brucelosis es una enfermedad bacteriana grave también para los humanos, por lo que siempre debemos usar medidas de bioseguridad. En segunda, es una notificación obligatoria. En la mayoría de los países, la brucelosis es una enfermedad de denuncia obligatoria a las autoridades sanitarias. El tratamiento no debe iniciarse sin consultar con un veterinario oficial. En tercer punto, es erradicación o tratamiento. En los programas de salud pública y animal, el objetivo principal es la erradicación, no el tratamiento. Eso se debe a que el tratamiento no siempre es efectivo al 100% y los animales pueden quedar como portadores. En otro punto es la dificultad. Las bacterias del género Brucella son intracelulares, lo que significa que viven dentro de las células del sistema inmunitario del animal, protegiéndose de muchos antibióticos y haciendo el tratamiento complejo y prolongado. Seguimos con el tratamiento en animales de producción. La norma general para los animales de granja es el sacrificio sanitario. El tratamiento no está recomendado por varias razones. En una es la ineficiencia para la erradicación. Un animal tratado puede parecer curado, pero seguir albergando la bacteria. Otro es el riesgo de recaídas. Una granja que trata animales en lugar de sacrificarlos pierde una calificación oficial libre de brucelosis, lo que conlleva restricciones comerciales muy severas y una recaída económica. Pero existen excepciones. Tratamientos en casos muy específicos como en toros de alto valor genético. En casos excepcionales y bajo estricto control oficial, se puede intentar un tratamiento combinado con antibióticos de larga duración. Un protocolo común es tetraciclinas, que contiene oxitetraciclina de larga acción a 20 miligramos más de hidroestreptosimina. El tratamiento es prolongado varias semanas y requiere múltiples administraciones. La eficiencia es variable. Protocolo terapéutico potencial. La combinación más estudiada y efectiva es la de largo plazo. En esta está una combinación clásica de oxitetraciclina de larga acción más dihidroestreptomicina. En esquema, este protocolo requiere administraciones repetidas. Un esquema más común es la oxitetraciclina día 1, 2, 3, 4 que se prolongue, por ejemplo, unas 6 dosis en 12 días. La estreptomicina, 8 dosis consecutivas. En duración, el tratamiento debe extenderse por mínimo 4 o 6 semanas, por lo que es lo que decíamos, es costoso y estresante para el animal y requiere múltiples manipulaciones. La eficacia puede ser variable, puede resolver la bacteriemia y los signos clínicos, pero no garantiza la erradicación completa del microorganismo. El animal puede seguir eliminando bacterias en la leche o en partos posteriores. Existen alternativas, en algunos casos se ha usado rifamipina o florfenicol,
pero hay menos estudios y no son tratamientos de primera elección. Y continuamos en perros, que es Brucella canis. El tratamiento es una opción más común, aunque no es un pronóstico reservado. Aquí el objetivo es lograr una cura clínica. Tenemos un protocolo 1 de doxiciclina más aminoglucósido, que son el más efectivo. La doxiciclina tiene una función de antibiótico de amplio espectro con buena penetración intracelular. De aminoglucósido, la streptomicina tiene una función de actividad bactericida contra Brucella. El problema, la streptomicina es de difícil acceso en muchos países y es nefrotóxica y ototóxica. En protocolos está la doxiciclina más rifampina, que es una alternativa práctica. Y lo mismo, las ventajas es un protocolo totalmente oral, más fácil de administrar para el propietario. Las desventajas es que es menos efectivo que la combinación con un aminoglucósido. Tiene una mayor tasa de recaídas. La rifampicina puede causar hepatotoxicidad y tiñe de naranja la orina, las lágrimas y la saliva. En equinos, la brucelosis en caballos suele manifestarse como bursitis, fístula de la cruz o espondilitis. El tratamiento es quirúrgico y médico. En tratamiento quirúrgico es excisión o curataje agresivo del tejido infectado en la bolsa supraatlantoaxial, que es la fístula de la cruz. Tratamiento médico adyuvante, similar al de los perros con una combinación prolongada de doxiciclina más rifampicina durante 2 o 3 meses. Y continuamos presentando una tabla en donde podemos destacar especies, protocolo de elección y la duración mínima, al igual que eficacia y consideraciones, por lo que podemos concluir que en sí no es recomendado llevar un tratamiento hacia los animales, ya que su eficacia es muy variable. Bueno, eso dependiendo de que si sea un animal de alto valor, aunque al final sigue siendo no recomendable, ya que si tomamos ejemplo una granja, el llevar un tratamiento en un animal, además de ser costoso y ser muy alargado, nada nos garantiza de que la bacteria desaparezca al 100%, por lo que puede, además de llevar a una zoonosis, seguir infectando a los demás animales, y esto puede llevar a una pérdida de producción y económica muy alta. Hablando de animales de compañía, también en sí no es muy recomendable llevar un tratamiento, porque al final tampoco hay algo que nos garantice que la bacteria desaparezca, y pues en sí puede igual llevar a una zoonosis. Y continuamos con la prevención y control. En esta tenemos pilares fundamentales. En uno, vigilancia y diagnóstico, medidas de bioseguridad, la vacunación y educación sanitaria. En vigilancia y diagnóstico, el primer paso para controlar la brucelosis es saber en dónde está. Existen programas como el programa de screening que es una implementación de programas obligatorios de pruebas periódicas en rebaños lecheros y de crías, en bovinos, muestras de sangre, por suero, para pruebas serológicas como rosa de Bengala, prueba rápida de screening, ELISA, muy sensibles y específicas. Otras pruebas como pruebas de leche, la prueba del anillo de la leche Reining Test, que es una Reining Test, es una técnica sencilla y económica para monitorizar rebaños lecheros. Un resultado positivo requiere la prueba individual de cada animal. En pequeños rumiantes y porcinos se utilizan pruebas serológicas similares adaptadas a las especies. En perros, las pruebas serológicas AHID y ELISA son clave. El cultivo bacteriano o la PRC de sangre, tejidos o fluidos son métodos de confirmación. En el segundo punto tenemos medidas de bioseguridad. Estas medidas están destinadas a prevenir la entrada del patógeno en una explotación libre. Para las explotaciones pecuarias, primero podemos tener un control de ingresos, que es nunca introducir animales de origen desconocidos o sin garantías sanitarias. Todos los animales nuevos deben prevenir de explotaciones oficialmente libres de brucelosis. En otras es el control de accesos, que es limitar la entrada de visitantes a las granjas, establecer arcos de desinfección, etc. Manejo de reproductores. En ganado bovino, realizar la inseminación artificial siempre que sea posible. Manejo de material de alto riesgo. Por ejemplo, en
todo aborto debe considerarse potencialmente infectivo. Y pues tienes que usar medidas de bioseguridad normales como guantes, mascarillas, etc. Y el desinfectar exclusivamente la zona contaminada, ya sea con diferentes químicos, por así decirlo. Y por último, limpieza y desinfección. Protocolos reguladores de limpieza y desinfección de instalaciones, especialmente en salas de partos y corrales. Y para criaderos y hogares con perros, se recomienda un test precursa, cuarentena con animales nuevos, como aislar y testar cualquier perro nuevo que entre en un criadero o refugio. Precaución con fluidos corporales, manejar con extremo cuidado cualquier fluido reproductivo, orina o secreción de parto y aborto. Y usar guantes y desinfectar. Esterilización. La castración en animales infectados, incluso después del tratamiento, es una medida de bioseguridad crucial para eliminar el riesgo de transmisión sexual y reducir la excreción de bacterias. En el punto 3, que es la vacunación. La vacunación es una herramienta útil en zonas de alta prevalencia para reducir la incidencia de la enfermedad, pero no es una medida erradicaria por sí sola. Siempre debe ir acompañada de otras medidas. En estas, pues encontramos en el bovino la cepa RB51, que es la más utilizada hoy en día. Es una cepa rugosa, sin antígeno o de superficie, que no interfiere con las pruebas serológicas de diagnóstico más comunes. En pequeños rumiantes como ovinos y caprinos está la cepa RED1, considerada la mejor vacuna para pequeños rumiantes. También interfiere en las pruebas serológicas, por lo que su uso debe ser estratégico en terneras o cabritas jóvenes. Y bueno, aquí está un punto que en porcinos y perros no hay vacunas comerciales eficaces disponibles, por lo que más o menos su prevención se basa estrictamente en bioseguridad, testados y sacrificio a tratamiento controlado. En el cuarto punto, educación sanitaria. El éxito de cualquier programa de control depende de que todos los actores comprendan los riesgos y las medidas de seguridad necesarias para evitar propagaciones. Capacitación sobre los signos clínicos de la enfermedad, su impacto económico y las medidas de bioseguridad. Conciencia sobre la naturaleza zoonótica y la importancia de usar equipos de protección personal, que es a lo que creo yo se les olvida más a las personas que tienen acceso con los animales. El usar, aunque sea unos guantes, puede evitar mucho, ya que evita que tú también te enfermes y propagues las bacterias en otros lados. Informar sobre el riesgo de consumir productos lácteos no pasteurizados, leche cruda, queso fresco, que es una de las principales vías de contagio para humanos. En el caso de Brucella canis, educar a los propietarios de perros, especialmente aquellos con perros de rescate o de criaderos, sobre la importancia de pruebas previas a la cría. Y con este punto concluimos con nuestra exposición sobre brucelosis. Gracias por su atención.